Muy bien, y aquí estamos de regreso nuevamente a nuestro programa Tiempo Reformado. Ustedes están escuchando la Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Estamos empezando nuestro segundo bloque de nuestro programa Tiempo Reformado, el cual es un tiempo donde vamos a repasar un poco acerca de la doctrina bíblica reformada. Como hemos visto a través de varias semanas anteriores, Dios no puede quedarse de brazos cruzados frente al pecado. El tema de pecado no lo tenemos que ver solamente desde nuestra perspectiva, sino es importante, como ya lo hemos venido diciendo, que es importante ver desde la perspectiva de Dios, o sea, cómo es que Dios reacciona frente al pecado, cómo es que Dios castiga el pecado de varias maneras. Hemos visto a través del Antiguo Testamento que Dios castiga tanto a la persona cuando se equivoca, cuando peca, castiga a la persona misma, pero también no solamente a esa persona, sino que a través de una persona puede castigar a toda una familia, como también a toda una nación. Lo hemos visto a través de Acán, a través de David, en los ejemplos, y también el ejemplo individual fue el ejemplo de Caín, ¿verdad? Recordarán de esa plenaria, de ese tiempo que nosotros hemos hablado acerca de ello. Pero bueno, lo que hemos visto más que todo no es solamente el castigo, sino que en medio del juicio nosotros hemos visto que Dios siempre actúa no solamente con su justicia, sino también con su amor, porque el deseo de Dios no es juzgar a la persona, no es el condenar a la persona, sino el deseo de Dios es que a través del juicio pueda Él traer la salvación a la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios no es un Dios solamente de justicia, sino también es un Dios que en su amor Él va siempre a velar para poder salvar a la humanidad. Nosotros la semana pasada hemos visto a través del Nuevo Testamento, entonces, que Dios ha preparado el infierno para tratar el pecado eternamente. Si hay alguien de los oyentes de hoy día que no han podido escuchar la clase de la semana pasada, les invito a que puedan visitar nuestra página de Facebook, donde también se ha subido el video, como también todavía sigue el video ahí puesto. Así que les recomiendo que puedan ustedes escuchar para poder tener mayor conocimiento acerca de lo que hemos hablado. Entonces, hemos hablado acerca del infierno. El pecado y el pecador mismo tiene que ser tratado por Dios de esta manera, de una manera tan fuerte, tan estricta, de una manera donde no hay ninguna salida. Entonces nosotros habíamos dicho de que Dios, o sea, en su corazón, ya tenía destinado a arrojar el pecado, como también el pecador que no se ha arrepentido, el pecador que no tiene a bien tener a Dios en su corazón. Dios ya había establecido en su corazón el arrojarlos al infierno, donde el gusano no muere y hay crujir de diente, ¿no? Entonces, en esto nosotros podemos ver de que Dios, sinceramente, Él se aira con el pecado. Hoy entonces vamos a seguir viendo a través del Nuevo Testamento cómo es la reacción de Dios. O sea, frente a esta situación donde nosotros estuvimos viendo acerca del infierno, de que Dios ha preparado el infierno para tratar el pecado, vamos a ver si esto realmente es verdad, considerar como una verdad, porque la Biblia también lo dice, como también nosotros vemos los testimonios de los apóstoles, quienes también escribieron la Biblia. ¿Cómo es que los apóstoles están enfatizando esto? Porque la semana pasada nosotros hemos visto acerca del testimonio de Jesús. Jesús mismo lo ha dicho. Ahora, ¿qué es lo que los apóstoles están diciendo? ¿No? Ese sería el tema de hoy. ¿Cuál es el testimonio que los apóstoles dan acerca del infierno, acerca de la ira de Dios? Entonces, en primer lugar, ¿qué tal si vamos a ver un poco de lo que el apóstol Pablo está diciendo al respecto? Entonces, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18 nos está diciendo así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También podemos ver que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 3 está diciendo así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si nosotros vemos esto aquí en estos dos versículos, podemos citar varios versículos más del apóstol Pablo. Sin embargo, simplemente con estos dos versículos creo que es suficiente para poder concluir lo que Pablo está tratando de decir. Se ve muy claramente de que el apóstol Pablo está revelando cuál fue nuestra situación antes de conocer a Jesús. Nuestra situación era que nosotros éramos simplemente hijos de la ira, hijos de ira. Por naturaleza, nosotros éramos hijos de ira. No teníamos ninguna cosa de diferente que los demás. Nosotros seguíamos el rumbo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿no? Y entonces esa es la característica de todas las personas quienes son por naturaleza hijos de ira. Ahora, la pregunta es, si nosotros todavía seguimos nuestra carne, si nosotros todavía seguimos siendo guiados por los deseos y la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, ¿es eso lo que nos está guiando? Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que realmente Dios está en mí? ¿Será que Cristo está en mí? ¿No? Es una pregunta que nosotros siempre tenemos que hacer. No porque desconfiamos de lo que la palabra dice, sino porque hay algo contundente. De que cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra actitud tiene que cambiar. Ya no podemos estar siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos de la vanagloria de la vida, sino tenemos que dejar que sea el Señor mismo quien obre en nosotros y Él nos va a llevar hacia esa vida que Él ha vivido aquí en la tierra. Entonces nosotros vemos claramente de que la palabra nos está enseñando de que Dios se aira en todo momento, contra el pecado, no por lo que nosotros hagamos, sino contra el pecado mismo. Esa ira de Dios es una naturaleza de Dios, no porque Él sea malo, sino porque Él es bueno, porque Él es amor. Y Él es misericordioso, como también Él es justo y Él es santo. Por eso es que una de su naturaleza tiene que ser la ira frente al pecado. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, muchas veces nosotros ni siquiera queremos imaginar cuál es el grado de su ira. Pero nosotros vemos que en Salmos capítulo 2, por ejemplo, nosotros vemos que está diciendo que Dios que se aira todos los días contra el pecado, ¿sí? Entonces esa ira de Dios es algo que nosotros muchas veces lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias, yo también puedo confesar de que en mi infancia, durante mi crecimiento en la iglesia, no les confieso y soy sincero de que no me acuerdo mucho de haber escuchado acerca de este tema, de que Dios es un Dios que se ira, ¿no? Se aira todos los días, ¿no? Pensar de que no tiene ira, que una de la naturaleza de Dios es la ira. Esto es algo que muy poco podemos escuchar en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas de las iglesias, pastores como también maestros de la escuela dominical, no quieren hablar acerca de este tema. Quieren presentar a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que es bueno. Ese Dios, nosotros pintamos a Dios solamente desde esta perspectiva, lo que sea bueno para nosotros, pero lo que nos pueda atemorizar, lo que nos puede llamar la atención, frente a esa verdad, nosotros no queremos hablar mucho. Por eso es que nosotros guardamos esa verdad simplemente para no ahuyentar a la congregación, ni tampoco para ahuyentar a los niños. Entonces, no hablamos mucho de la ira de Dios, y es justamente lo que me ha acontecido a mí. Yo también, durante mi crecimiento en la iglesia, no me acuerdo de haber escuchado muchas prédicas ni enseñanzas en la escuela dominical acerca de la ira de Dios. Yo creo que vendría bien a las iglesias, cuando estén escuchando, que las iglesias también puedan empezar a hablar un poco acerca de esa naturaleza de Dios, esa característica de Dios donde Él se aira no contra el hombre simplemente, sino contra el pecado. Por causa del pecado tiene que airarse, por causa del pecado tiene que mostrar su ira. Por eso es que la ira de Dios se viene ¿a quién? Al pecado, pero no solamente al pecado, sino también al pecador. El pecador es el que recibe la ira, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos este tema de la ira de Dios, es algo que nosotros no podemos obviar. Es algo que nosotros tenemos que confrontar con este tema a la congregación.
para que sepan de que Dios no es un Dios bueno solamente, porque en la bondad de Dios, Él es bueno, sí es, de eso no hay duda, nosotros ya lo sabemos de que es bueno, pero lo malo es que como Él es bueno, nosotros somos malos. Entonces, o sea, hay una rivalidad entre nosotros, porque Él en su naturaleza es bueno y nosotros al ser malos, o sea, ese bueno tiene que seguir confrontando a lo malo para que siga siendo bueno. Entonces, la bondad de Dios, nosotros no podemos equivocar. No podemos pensar de que Dios simplemente va a obviar, que Él va a perdonar a ciegas, sino no es eso, sino que Él tiene que cumplir con su juicio. Él tiene que cumplir con juicio, esa justicia que Él tiene. Por lo tanto, es importante que la iglesia enseñe no solamente a nuestra generación, a la generación de los mayores, de los adultos, sino más todavía a la próxima generación que se está levantándose. Esa generación necesita conocer de esta naturaleza de Dios para tener un poco más de reverencia y temor a Dios. ¿Sí? La misma palabra hoy de lo que nosotros hemos visto en Romanos 1:18 está diciendo de que la ira de Dios se viene a todos aquellos quienes con la injusticia frenan a la justicia. Entonces, supuestamente debería ser al revés, que con la justicia nosotros frenamos la injusticia. Sin embargo, simplemente nosotros vemos que hoy el mundo está al revés. Con la injusticia están frenando la justicia. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Me acuerdo en Lima, cuando estaba paseando por Lima con un amigo peruano, pasamos justo por delante del Palacio de Justicia y él me hace esta pregunta: Samuel, ¿tú sabes cómo se llama este edificio? Yo le digo, no, o sea, no sé. Y él me dice así: se llama Palacio de Injusticia. Y es que empieza a reírse, jaja, ¿no? Pero, en fin, lo que nosotros podemos saber es de que en el mundo hay mucha injusticia. Pero esa injusticia es porque el pecador va a querer juzgar a otro pecador. Entonces es muy obvio de que haya injusticia. Sin embargo, cuando Dios trata el pecado y trata al pecador, Él va a tratar justicia de Él en esa perfección. Si nosotros vemos en el libro de Apocalipsis también, vemos que nos está revelando acerca del juicio final. ¿Sí? Muchos de los creyentes no quieren leer el libro de Apocalipsis porque piensan de que da mucho temor y todo eso. Sin embargo, cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, cuando nosotros sabemos cuál es el verdadero corazón de Dios, es imposible que tengamos miedo. O sea, sí vamos a tener que tener temor, tenemos que tener reverencia para poder caminar correctamente delante de Dios. Sin embargo, el libro de Apocalipsis no fue un libro para atemorizarnos, sino para llamarnos la atención y para que nosotros podamos prepararnos para los últimos tiempos. Entonces, sabemos que a través de Apocalipsis, de que en los últimos días, ¿sí? en los días, en el final de los días, tanto Satanás como sus aliados serán arrojados al lago de fuego, de azufre. Van a estar allí metidos por la eternidad. O sea, no hay nadie ni nada que los pueda sacar y los pueda quitar de allí. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, por ejemplo, está diciendo así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También en el capítulo 21, versículo 8, también nos está diciendo cosas similares, donde dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces nosotros vemos a través de estos dos versículos, dos pasajes para decir mejor, estamos hablando de una segunda muerte, ¿sí? Tenemos la muerte física, tenemos la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces esa muerte, la segunda muerte que nos está diciendo, esta muerte segunda, estamos hablando de
esa muerte que va a perdurar por la eternidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 20, nos está diciendo de que cada cual se presentará ante el tribunal de Dios y frente a Dios va a tener que comparecerse y va a tener que ser juzgado cada uno según sus obras. ¿Sí? Y no solamente aquellos que están ahora vivos, sino todos. Dice en el versículo 3, como hemos leído, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto quiere decir que todos, en el último día, en el día final, o sea, todos vamos a comparecer delante de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que todos vamos a ser comparecidos. Pero ¿quiénes son los que van a ser salvos? ¿Y quiénes son los que van a ser lanzados al fuego eterno, al lago de fuego? ¿Quiénes van a padecer la muerte segunda? Y según Apocalipsis capítulo 20 nos está diciendo, todos aquellos quienes no fueron inscritos, que su nombre no se ha hallado inscrito en el libro de la vida. Ellos fueron lanzados. Entonces, para poder ser inscrito en el libro de la vida, o sea, ¿qué es lo que se necesita? Obviamente que necesitamos estar juntamente con Cristo. O, en otras palabras, si es que nosotros estamos crucificados con Cristo, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. El que vive ahora ya no soy yo, sino es el mismo Señor quien está viviendo en mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir cada día, experimentando cada día, gozándonos y seguir confirmando una y otra vez de que es el Señor quien vive en mí. Con esa fe es que nosotros podemos vivir esta vida que todavía seguimos en esta carne, pero una vida que pueda alegrar el corazón de Dios. Entonces, si es que nosotros no estamos con Cristo, prácticamente, si nuestra vida no es transformada, si nuestra vida no se transforma, o sea, nosotros no podemos alcanzar esa salvación, porque simplemente decir, yo creo en Jesús, aún el diablo, aún los demonios creen en Jesús, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué diferencia tenemos? Si el diablo, como también los demonios, van a ser arrojados al fuego, al lago de fuego, ¿por qué no nosotros? Simplemente porque nosotros decimos que creemos y porque vamos a la iglesia y porque damos los diezmos y todo eso. O sea, no. O sea, de ninguna manera. Por más que nosotros tengamos el grado de magíster, de doctorado, por más que nosotros seamos pastores de grandes iglesias, o sea, no tiene nada que ver eso. O sea, lo que realmente vale es que nosotros estamos viviendo una vida que va conforme al corazón de Dios. Y si es que nosotros cada día estamos no considerando muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, así como Jesús también había dicho en Juan capítulo 15, nosotros tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos dar frutos. No los frutos que yo deseo, no los frutos que yo estoy buscando, sino los frutos que Dios está deseando. Por eso, todos los que no son inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al fuego, al lago de fuego. Y el capítulo 21 está dando un poco más concretamente los títulos o características de aquellos quienes van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes son? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos resumir de esta manera. No quiere decir que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y los mentirosos, solamente ellos van a ser. Pero si es que nosotros pensamos bien y analizamos bien, estas características no van a abarcar a todas las personas. Todas las personas que no están en Cristo tienen que ver con alguna de estas cualidades, ¿no? Cobardes, incrédulos, ¿no? ¿La incredulidad de qué? Incredulidad simplemente de que Dios me dijo algo y yo por no creer no le he obedecido. Es esa incredulidad. No estamos hablando de la incredulidad de Dios, de que no han creído en Dios, no han tenido a bien tener a Dios en su corazón. El rechazar a Dios, esa incredulidad estamos hablando. Los abominables, no homicidas. ¿Quiénes son los abominables? Los abominables al final son aquellos quienes son idólatras, aquellos quienes no creen en Dios. O sea, a la final podemos ver que cada una de estas características está dando a conocer de que son gentes que han rechazado a Dios, quienes tienen nada que ver con Dios, que quizás pueden decir y confesar con su boca que sí creen en Dios,
que sí están creyendo en Dios, sin embargo, con sus hechos, su vida no lo refleja de esa manera. Por eso, simplemente son mentirosos, son idólatras, son hechiceros, fornicarios, sí, que se meten con una y otra, y empiezan a prostituirse con este mundo, ¿no? A pesar de que no se prostituyen físicamente, lo están haciendo de corazón. Y todo eso son aquellos quienes van a ser parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, estas palabras son tan contundentes que no deja lugar a duda de que el infierno sí existe. La semana pasada también hemos hablado de que hay gente, hay un movimiento hoy en día de que hay tantos pastores de mega iglesia como también algunos teólogos que tienen la tendencia de querer deshacerse de este concepto del infierno, de que no quieren tomar esto como una verdad. Pero si es que nosotros conocemos la palabra, si es que nosotros consideramos que la palabra es palabra de Dios y que estas escrituras fueron dadas a través de hombres que fueron tomados por el Espíritu Santo, quienes fueron inspirados por el Espíritu y que ellos redactaron conforme al corazón de Dios, si nosotros creemos que es Dios que nos está hablando a través de ellos, ¿sí? Entonces nosotros simplemente tenemos que entender de que toda palabra que está escrita no tiene ningún margen de error y no tiene ningún margen de mentira. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Toda iglesia evangélica tiene la Biblia, no considera la Biblia como la autoridad máxima, porque la escritura es lo que tiene que mandar. La teología también tiene que salir de la escritura, como también todas las enseñanzas de la iglesia tienen que salir de la escritura. O sea, si nosotros empezamos a hablar algo como si fuera una nueva revelación, pero que la Biblia no dice de esa manera, o que la Biblia ni lo menciona y nosotros nos inventamos algo, simplemente tenemos que tomar mucho cuidado acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Porque la Biblia también nos está diciendo claramente que no hay otro evangelio dado a los hombres aparte de que nosotros estamos hablando, que nosotros, eso fue lo que Pablo ha dicho en Gálatas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que considerar, ¿no?, que la Biblia, que las escrituras es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros consideramos de esa manera, si ya estamos nosotros en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, diciendo de que la Biblia es la autoridad máxima y que la Biblia es la palabra de Dios, no es que solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Si nosotros estamos de acuerdo con esto, entonces no podemos nosotros negar ninguna parte de la Biblia, por más que nosotros no queramos aceptarlo, por más que hoy el mundo está caótico y que no quiere aceptar algunas partes, algunos valores y principios de la Biblia. Por más que eso acontezca, nosotros no podemos negociar el Evangelio, no podemos negociar las Escrituras. Las Escrituras tienen que ser tomadas de esta manera, íntegra, total, ¿sí? Y es por eso que nosotros no podemos estar obviando algunos temas. Por eso, el tema del infierno también no es una palabra mía, no es una palabra de algunos hombres, de algunos teólogos, sino es la palabra de Dios que lo ha considerado de esa manera y lo está revelando continuamente. Porque no es solamente Jesús quien dijo, sino también los apóstoles están diciendo nuevamente, afirmando acerca de esa existencia. Dios, nuestro Dios, es un Dios de amor, claro que sí, pero también recordemos de que es un Dios, es un juez justo que actúa en su santidad y en su justicia. Por eso es imposible que Dios, habiendo dado una orden que también, y también las consecuencias del incumplimiento hacia esas órdenes, Él no puede dejar pasar por alto las faltas, ¿no? Las fallas. Así como el mundo humano hoy puede tener un sistema judicial muy bueno, sin embargo, obviamente que hay sanciones para los infractores de la ley, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos en la práctica que no muchos se efectúa de esa manera. Por eso, como hemos hablado anteriormente, hoy el mundo tiene un sistema judiciario injusto. Por eso le dicen palacio de injusticia. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que recordar es que nuestro Dios es un Dios que Él no falla, es un Dios que va a permanecer fiel en todo momento, ¿sí? Entonces todo lo que Él dijo lo hace, y cuando Él juzga lo hace con equidad y lo hace a la perfección.
no es que va a actuar en injusticia, que va a actuar para bien para algunos y para mal no le gusta, simplemente los trata mal. No es así. Sin embargo, Él es equitativo para todos. Sin embargo, Él va a juzgar conforme a todo lo que se ha hecho aquí en la tierra. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 nos está diciendo así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces este versículo claramente nos está diciendo que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo y cada uno tiene que rendir cuentas según sus hechos realizados durante esta vida en la tierra. Entonces no hay nadie que entre los hombres que pueda ser eximido de este juicio. Todos, prácticamente todos, deberán comparecer ante el tribunal de Cristo. Y eso es lo que justamente Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos está diciendo. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como dice en Hebreos este versículo, ¿no? Dice que está establecido para todos los hombres que mueran una vez, pero después de esa muerte, no es que la muerte termina ahí, sino después de la muerte hay un juicio. Por eso tenemos que recordar de algo. Específicamente quiero hablar a las personas quienes creen, ¿no? El suicidio es la última manera de resolver nuestros problemas. Hay personas, aún entre los creyentes, que por tener tanto estrés, tanta carga en esta vida, en las cuales ya no pueden resolver más, optan por suicidarse, así terminar con ese problema. Sin embargo, el juicio de Dios está. O sea, por más que nosotros nos muramos, no es que termina ahí, no es que termina, ¿no? Si se acaba ahí, sino ese pecado, ese problema que hemos tenido, no lo hemos sabido controlar y también resolver. Ese mismo problema va a acarrear, con el suicidio acarreamos otro más, porque nosotros sabemos bien de que la soberanía de la vida está en la mano de Dios. Sin embargo, nosotros queremos tomarnos como Dios y tomar las consecuencias, más que las consecuencias, la decisión de hacer lo que a nosotros nos place. Y eso simplemente es rebelde a Dios, es simplemente ignorar a Dios. Tenemos que nosotros confiar de que es Dios quien tiene la soberanía y Él está en control de todo. Es por eso que tenemos que guardarnos hasta el último momento con ese ímpetu y con esa carga de que es la palabra de Dios la cual nos va a salvar. Entonces, si es que nosotros pensamos que con la muerte nosotros podemos resolver nuestros problemas, equivocados estamos. La palabra nos está diciendo claramente de que la muerte está establecido para todos una vez, ¿sí? En la vida, todos morimos. Pero después de esto, aquí es lo importante, después de esto el juicio está establecido. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese juicio, porque si es que nosotros vamos a ser juzgados personalmente, directamente por Dios, simplemente lo que nos está aguardando es el infierno, porque nosotros no tenemos cómo librarnos, cómo ser justificados. Sin embargo, cuando nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, a través de Cristo, ¿sí?, donde nosotros tenemos un abogado, quien es Cristo Jesús, entonces ahí ya la cosa cambia, porque Él ya ha pagado todo por nosotros, Él ya nos ha redimido, ¿sí?, de nuestros pecados. Entonces nosotros podemos tener esa libertad. Por eso es que hoy nosotros tenemos que tomar cuenta de esto y saber de que nuestro Dios es un Dios que va a actuar sí o sí con su juicio y con su justicia. Pero también tenemos que saber de que en medio de todo ello, Él está haciendo así porque Él nos ama, Él desea que nosotros podamos ser salvos. A pesar de que sea en el último momento de nuestra vida, Él desea que nosotros que hemos conocido el Evangelio y que nosotros podamos, para que nosotros podamos volver otra vez a Él, reconciliar con Él para poder llegar a la salvación. Así que si nosotros vemos que Jesús también lo ha dicho y también los apóstoles también lo están enfatizando acerca de este tema, es porque es así de importante, ¿sí? No fue solamente el apóstol Pablo, sino también el apóstol Juan y también otros apóstoles que han hablado acerca de esto. Por eso no confiemos simplemente en nuestro conocimiento, sino vamos a ir más a fondo de la palabra
para poder realmente temer a Dios y no jugar con este tema del pecado. Y luego regresamos con el pastor Leonidas Contreras, que es el pastor de la Iglesia Evangélica Peruana, Casa de Oración, que se encuentra en el distrito de Chorrillos. Y yo me despido de ustedes deseando volver a encontrarnos el sábado que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios me los bendiga. Que tengan una linda noche.